Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos a través de Spotify o Facebook o Video Televisión, radio. Gracias como siempre. Hoy tengo el gusto de que me acompaña por primera vez Elimar Rojas. ¿Cómo estás? Sí, hola, mucho gusto, Carlos. Y Elimar es de Venezuela y nos va a platicar, o vamos a platicar con ella, sobre migraciones y derechos humanos en Venezuela. Eres venezolana, tienes esta inquietud y bueno, te agradecemos que estés aquí, dándonos la oportunidad de conocer un poquito de este tema y de esta realidad de tu país. Así que sin más, pues vamos a empezar. Si quieres, empezamos para que nos platiques un poquito de tu perfil profesional y cómo es que llegaste al tema de las migraciones y los derechos humanos. Sí, bueno, para comenzar, soy antropóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Me trasladé a México en el 2020 para hacer una maestría en arqueología. Pues siempre ha sido como mi línea de investigación más fuerte, ¿no? Y bueno, también mi tesis de pregrado la desarrollé fue en esa área y bueno, y sencillamente siento pasión por la arqueología y siempre quise venir a estudiarlo acá. Sin embargo, he tenido, digamos, como en mi experiencia profesional, pues me ha permitido involucrarme con otros ámbitos, ¿no? Pues de la vida y de la realidad social. Y uno de ellos, pues, fue el ámbito de los derechos humanos. Y trabajé durante 6 años en la Institución de Derechos Humanos de Venezuela, la Defensoría del Pueblo. Y bueno, y eso me permitió, fuera de lo institucional, ¿no? Y bueno, y de la labor que se realizaba allí, pues me permitió estar en contacto con mucha diversidad de gentes que estaban enfrentando distintas realidades, ¿no? En términos de la satisfacción de sus derechos humanos. Y hoy día el tema de las migraciones, más allá de que yo lo esté, digamos, desarrollando como investigadora o algo por el estilo, en realidad es porque, bueno, soy inmigrante, ¿no? Y estoy precisamente hablando acá desde esa posición, ¿no? Soy una migrante, soy una mujer venezolana, andina, además orgullosamente andina, y que migró también, ¿no? En unas circunstancias particulares y así como cada una de las personas, ¿no? que se ha embarcado allí en ese proceso de salir de Venezuela. Particulares en términos políticos y particulares en términos de pandemia, porque viniste justo cuando empezó la pandemia. Sí, justo a principios en marzo del 2020. Y aquí se decretó este asunto de la emergencia sanitaria en marzo precisamente. Sí, a nivel creo que el 18 nacional, o algo así, 20. El 21 a nivel nacional. Y una semana antes en este estado en el que estamos, Michoacán, una semana antes. Así que justo ahí viniste. Sí, justo. Llegué el 13 de marzo a México. Y a encerrarse. Sí, fue la verdad... Una locura. Y meses difíciles porque no podías viajar a Venezuela a visitar a tu familia. Sí, claro. De por sí es un poco complicado, ya hablando yo desde mis condiciones, ¿no? Ya bien personales, por un tema de costos, de distintos temas allí. Y bueno, y eso le sumas una pandemia, ¿no? O sea, en circunstancias no pandémicas igual es costoso. O sea, hoy día es muy costoso para realizar un viaje hasta allá. A propósito de esto que ya estamos platicando, ¿la migración se detuvo? ¿Esa nunca se detuvo? No, para nada. De hecho, ahora
Mira, ha habido como distintas oleadas, ¿no? También hay que entender que primero no es un proceso único, segundo, las personas que participan de ello tampoco son de un solo tipo, o sea, hay una diversidad allí de gentes y de condiciones en las que vive esa gente, ¿no? Y de motivaciones, de las motivaciones que lleva a esas personas a salir, ¿no? Y con la pandemia, de hecho, se ha incrementado como un tipo de una ruta en específico, ¿no? Y un destino en específico que son los Estados Unidos, pero que siempre ha estado, evidentemente siempre ha estado allí, pero hoy día la gente se está viniendo sencillamente a pie. Cruzando, sí. Te iba a preguntar cruzando desde Colombia, desde Venezuela, cruzan Colombia, todo Centroamérica, hasta entonces llegar e intentar pasar por la frontera de acá. Entonces luego, eso sí se ha incrementado a partir de la pandemia. Antes, previo a eso, no se había visto, digamos, de manera tan masiva como se ve hoy día. Eso en cuanto a pandemia. Y luego el endurecimiento del asunto migratorio por México. Ya ves que Donald Trump nos obligó a cerrar fronteras y además a retener a los migrantes que querían cruzar Estados Unidos en México. Así que se complicó todo para ustedes. Bastante complicado. Y justo un factor que está hoy día, digamos, incrementando y complejizando toda esa situación es precisamente el reglamento, la ley que se sacó, que se manejó en ese momento, ¿no? Que es el famoso título 42, ¿no? Y que si mal no recuerdo, creo que se redactó en ese momento, ¿no? Por un tema de pandemia. Y bueno, y un cierre de fronteras para evitar contagios, el gobierno estadounidense argumentando, ¿no? Sus razones para ello. Pero cuando llega Biden, eso digamos que se deja como de un lado, ¿no? Y empezó proceso masivo de gente, no solo venezolana, porque también hay que entender que allí hay mucha gente de Haití y de toda Centroamérica también caminando y transitando todo esto, ¿no? Sí. Pero entonces ese mismo famoso título 42 que en ese momento se utilizó para eso, entre comillas, pues hoy día volvió el mismo Biden, tuvo que luego lo utilizó nuevamente. Y entonces es un muro de contención que hay allí en la frontera y se están devolviendo, se están expulsando a los venezolanos que están ingresando de manera irregular por medio de esta frontera, ¿no? O sea, ¿y los expulsan hacia su país o hacia México? No, hacia México. Y de hecho, una de las características de esto es que ese proceso de expulsión no tiene, digamos, el amparo de alguna manera que tendría un proceso de deportación a través de las leyes migratorias propiamente, sino esto es como otra cosa argumentado, o sea, sobre la base de esta protección de la salud pública y todo lo demás, pues sencillamente se expulsa a la gente ya sin derecho a nada, a nada. Oye, nos hablabas de la ruta. ¿Cuál ruta es la que trazan? ¿Alguna en particular? En México, por ejemplo, ¿hacia dónde cruzan? ¿Por qué lado cruzan? Sí, mira, bueno, ustedes lo saben mucho más que nosotros. Estamos nosotros estrenándonos más bien en esta ruta, ¿no? De toda Centroamérica hacia la frontera norte. Pero digamos que sobre todo la salida de Venezuela hasta Panamá. Entre Colombia y Panamá está lo que llaman el tapón o la selva del Darién. No hay, allí se cortan las comunicaciones, las vías, ¿no? La vialidad terrestre se corta justo en ese tramo porque bueno, hay unas condiciones allí ambientales que han impedido que haya carreteras, ¿no? Que comuniquen, y la gente está cruzando eso a pie. A pie, evidentemente eso tampoco es una zona que haya estado despoblada para nada. De hecho, está muy interesante, es una serie de documentales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que los invito a revisarlos, y que justamente se llama Historias del Darién.
Y es sobre estas poblaciones que habitan ese espacio y que yo lo vi y siempre invito a la gente a verlo y a muchos de mi gente, pues, porque nos saca un poco del contexto de vernos al ombligo, como decimos, y ver que, bueno, eso no es una selva, y toda la carga que se le ha puesto a eso, ¿no? Por todo lo que allí pueda pasar, ¿no? O todos los riesgos a los que las personas se exponen. Eso también está habitado, ha estado habitado desde tiempo prehispánico. Y hay poblaciones afrodescendientes, hay poblaciones indígenas, hay poblaciones desplazadas de Colombia viviendo ahí desde hace décadas. Entonces, bueno, es una zona que si bien está habitada, pues es compleja en términos ambientales y la gente lo está cruzando a pie. Ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino. También ha habido un tema de de extorsiones, de robos, de México, violencia en contra México la mujer. seguro que sí. ¿Y en Centroamérica también sucede eso? ¿Esa extorsión también sucede en Centroamérica? En México sabemos que sí, lamentablemente. ¿Pero en Centroamérica también se enfrentan a eso, a la delincuencia organizada? Pues es lo que apuntan los testimonios, ¿no? De las personas que están ahora transitando por acá. Yo en este momento tengo la hija de un amigo que llegó hace un par de semanas ya por fin a México, y ella hizo todo ese recorrido y estuve preguntándole y sí, me estuvo comentando así de, bueno, en Panamá y los roban de repente cuando salen. Las pertenencias que logran cargar encima en una mochila, pues también muchas veces las pierden. Hay muchas denuncias de violaciones a mujeres. Hay toda una serie allí de circunstancias que se están presentando en esa ruta que mira, que lo pone la verdad cada vez más duro. Es una situación muy difícil. Duro, es muy duro, la verdad. Y pues lo lamentamos y la solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Y en México la ruta tú has visto que esta ciudad es una ciudad de paso también para esos migrantes. Sí. ¿También sucede que pasan por aquí venezolanos? Fíjate que por acá no lo he visto, no lo he visto tanto. Por lo que pude ver ahora con esta amiga, con esta conocida, y con otros conocidos, porque ya saben que vivo en México y de pronto hay gente, o mi familia conoce a alguien que se vino y me dicen, oye, ¿cómo pueden hacer? No sé qué. Pero es llegar a San Pedro de Tapanetepec, si mal no recuerdo, en Oaxaca, y allí pueden obtener el permiso para poder transitar hasta la frontera norte. Y lo hacen vía, digamos, por el oriente más bien. Estas personas están transitando más bien por el oriente, más que por este lado occidental. Se van ubicando las rutas también. Sí. Y comentabas que efectivamente hay, digámoslo así, tipos de migrantes. Tú eres, por ejemplo, estudiante más bien. Tú viniste a estudiar a México. Sí. Y llevas aquí entonces de 2020 a la fecha. Y esperemos que todo sea para bien. No sé si estás pensando en quedarte en México. Este país es un país de migrantes. Hemos recibido a muchos migrantes no se diga de Europa, no se diga de Centroamérica y de América del Sur, Argentina, Brasil, españoles, chilenos, por las diferentes circunstancias otra vez políticas y sociales, y yo creo que somos de brazos abiertos y yo digo bienvenidos. En este caso, en estos últimos años, cuando está Donald Trump en el gobierno, se nota un corte, digamos, un cierre de fronteras. Y eso obliga a México a también cerrar fronteras a la vez, lo cual fue muy lamentable, muy triste. Y sigue siendo triste el trato que se les da en general a los migrantes. Y como dices, hay tratos diferenciados también, ¿verdad? Con cubanos, por ejemplo, también se ve ese trato diferencial entre centroamericanos y cubanos, por ejemplo. Pero en general yo creo que somos un país abierto a los migrantes, así que bienvenidos siempre. Y si se pueden incorporar, qué bien, incluso a la vida cultural. Claro. Este país también se ha enriquecido por ello, por ese flujo migratorio.
Y también otra vez no se diga por esos flujos de argentinos, de chilenos, de españoles que traen consigo también su bagaje cultural y viene a ser una mezcla muy rica y finalmente nos beneficia, ¿no? Como que en un cierre caja, a lo largo de tantos años de migrantes, finalmente México se ha favorecido por todo ello. Claro, y es que hay que entender algo básico, ¿no? De pronto mediáticamente uno concibe la migración como de una manera, ¿no? muy particular y lo es, ¿no? La circunstancia de conflictos bélicos, de inestabilidad política, lo que sea que mueve a la gente a movilizarse, ¿no? Pero es justamente eso, o sea, la especie humana desde los inicios de su propia historia ha estado en un proceso de movilidad continua. O sea, precisamente la cultura, la diversidad cultural, las culturas que hoy día vemos son producto de procesos de movilidad humana. Eso está allí como intrínseco, ¿no? Bueno, las razones detrás de eso, por supuesto, varían, están determinadas históricamente, ¿no? Hoy día tenemos unos contextos así muy específicos, no solo en América, o sea, no solo en el caso venezolano, o como históricamente ya conocemos, o el caso de los haitianos, de los mexicanos hacia el norte, etcétera, ¿no? O sea, a nivel mundial estamos viendo, ¿no? Y hace un par de años, cuando comenzó a ocurrir también, no sé si recuerdas, hubo un proceso, un momento así, y que fue muy cubierto mediáticamente, de migración de África, ¿no? De diversidad de poblaciones africanas hacia Europa. Y entonces se decía, bueno, eso es como una vuelta de timón allí, ¿no? Y devolviéndose a Europa, pues parte de lo que Europa ha llevado a esos países justamente, ¿no? Sí. Y bueno, y el reclamo ¿no? Y la necesidad de toda esta población de movilizarse de sus países de origen en busca de bienestar, de otras posibilidades, esperanzas, de lo que sea, ¿no? De vivir de otra manera. Oye, ¿tienes algunas cifras de cuántos migrantes, los flujos migratorios? Como dices, es por oleadas, pero sí, más o menos algunos números. En el caso nuestro hay, porque estuve allí como revisando un poco, las cifras oficiales, no digamos oficiales por parte del gobierno venezolano, no las desconozco, la verdad, se desconocen en realidad, no hay mucho pronunciamiento en ese sentido. Pero las cifras que se manejan son de cerca de 6 millones de venezolanos y venezolanas que estamos fuera de Venezuela. En un periodo o sea, estamos hablando ya del siglo XXI. En estos 20 años, digamos. Digamos en estos 20 años. 6 millones es 6 millones una cifra muy grande. Es bastante significativa considerando que la población venezolana es de cerca de 36, si mal no recuerdo, 34 millones, algo así. Muy significativa. Sí. Entonces, y también con esto me pregunto, ¿el gobierno venezolano tiene restricciones para que salgan los venezolanos o ninguna restricción? No, en esos términos no hay restricciones, digamos, explícitas, ¿no? U oficiales, o sea, hay limitaciones dadas de muchas maneras, o sea, retrasos para el otorgamiento de pasaportes, los mismos costos para poder movilizarse, distintas cosas, ¿no? Las posibilidades, o sea, las posibilidades de transporte, ¿no? De cómo salir. La más cercana es la terrestre a través de Colombia, ¿no? Y sin embargo también es bastante costosa. Estuvo cerrada la frontera con Colombia durante varios años. Y bueno, y allí se da, eso es como un caldo allí de cultivo para toda una serie de situaciones, ¿no? Ya irregulares y donde pues la gente se expone a riesgos, ¿no? Pasar por las trochas, las famosas trochas allá que son pues esos caminos paralelos y entonces digo, una respuesta a esa pregunta, sí, no, en efecto no hay ninguna limitación ni jurídica ni explícita en términos
no prácticos, pero realmente están allí las limitaciones para que la gente pueda movilizarse. Y no he echado cuentas de cuántos migrantes venezolanos hay en esta ciudad tan solo. Vivimos en La Piedad, Michoacán, que es una población de 100,000 habitantes, 106,000 habitantes, y alcanzo a notar que hay varios venezolanos aquí. Fíjate que eso me río porque me da mucha curiosidad, porque yo llevo un año viviendo acá en La Piedad. Yo llegué en noviembre y solo recientemente me encontré a una venezolana, a una tachirense. Pero en un año no me he encontrado a nadie de Venezuela, y mucha gente me dice, claro que sí, hay muchos, no sé qué, y claro, yo he visto y me los he encontrado en el súper o tal, y yo así que se esconden. ¿Dónde están? Pero de verdad que sí, hasta ahora yo no los he ubicado, no tengo idea, pero al parecer sí hay una cantidad que se hace notar. Pero yo veo que los pocos que he tenido conocimiento llegan a trabajar o llegan a estudiar. Digo, es una ciudad pequeña, pero sí los hay. Eso, exactamente. Y sé que hay una empresa donde hay un grupo considerable de ellos trabajando allí, porque y a eso iba hace rato con el tema de que son oleadas, y los tipos de personas que han salido también son distintas, ¿no? En cada oleada. Y hay toda una población profesional, o sea, con títulos universitarios y con experiencia y un montón de cosas que fueron saliendo como en oleadas previas. Y muchos de ellos se establecieron acá en La Piedad, es lo que tengo entendido, sobre todo gente de ingeniería, por ejemplo. Y bueno, y se van trayendo, ¿no? Así de trabajo dormito, se va trayendo al familiar, al amigo, y bueno, y sé que hay una empresa por allí que tiene gente. Entonces digamos que en el contexto de La Piedad, pues sí, venimos a estudiar o a trabajar, y entonces digamos somos de los privilegiados que hemos llegado, porque es un privilegio migrar en condiciones como esa. Un poquito, ¿verdad? Un poquito en mejores condiciones. En mejores condiciones. No es que sea fácil, obviamente, pero el hecho de no tener que exponerte en una ruta como esa, ya sí nos posiciona en otro. Y yo creo que hay que estar conscientes de eso. Y en lo general, los migrantes que vienen a México a trabajar o estudiar, ¿están pensando regresar o quedarse, o eso está por verse? Mira, hasta ahora los que conozco quieren quedarse. Hasta ahora. Yo te digo bienvenidos. Muchas gracias. Es nada más curiosidad de cuántos pueden estar quedándose aquí. Sí, acá la verdad es que no lo sé. Sí sé de una cifra, recientemente leí una cifra de cuántos han cruzado el Darién en la ruta hacia la frontera estadounidense. Y en el 2021 fueron, creo que 136,000 personas en todo un año. Pero este año han cruzado 156,000 personas. Bueno, todavía nos queda un mesecito por terminar, ¿no? Sí. Pero evidentemente hubo un incremento. Entonces, esa era la única barrera, digamos, una barrera natural allí, por la que la población venezolana por la cual no había migrado de forma masiva hacia México. O sea, aunque Costa Rica, Panamá, hay muchísima población venezolana. Porque para salir tenías que salir en avión, tenías que viajar, o sea, tenías que tener como unas condiciones allí para poder salir. Sea porque alguien te está ayudando y te está esperando, que fue mi caso, a mí me ayudaron amigos mexicanos, o por otras circunstancias, ¿no? Pero sales en un avión. Ya no, ya esta población que está saliendo así, ya sencillamente no tiene otra manera de hacerlo. Y entonces por eso de pronto no los hemos visto todavía acá en La Piedad, pero no me extraña que en los próximos meses se comiencen a ver más, ¿no? Más migrantes venezolanos de ese tipo. ¿Después de la pandemia has podido regresar a Venezuela? No, todavía no he podido. Entonces ya extrañas mucho. Sí, sí se extraña. Sí, es un proceso un poco raro.
Sí. Pero sí, hay algunas cosas que se extrañan más que otras. Y estás pensando en un doctorado, supongo. Sí, sí, claro, quiero continuar acá mis estudios. Bueno, ya estamos Y en tiempo de estar buscando un doctorado entonces. Sí, sí, terminando maestría, seguirle a eso. Pues mucho éxito con eso. Muchas gracias. Oye, y la vinculación, ahora que estamos hablando al asunto de migratorio, la relación con los derechos humanos. Fíjate que tiene que ver justamente desde mi perspectiva, ¿no? De cómo he tratado de entenderlo, ¿no? O sea, bueno, y puedes encontrar muchas publicaciones de antropología, sociología, que te hablan de como de todas las dimensiones de la migración, ¿no? Por una parte, los efectos de la migración en el país de origen, ¿no? De estas poblaciones, porque eso también causa un impacto, más cuando se trata de una migración masiva, ¿no? Sea porque, es población económicamente productiva, así como estas, ¿no? Estas categorías que se manejan. Y también sobre el impacto, las consecuencias de eso en los sitios por donde transitan o los sitios donde definitivamente van a quedarse, ¿no? Y mucho que tenga que ver que sí con multiculturalidad, con todo esto de lo que hablabas hace rato, ¿no? De cómo se nutre o cómo se ha nutrido la cultura mexicana de todas estas poblaciones que han venido migrando y cómo se ha diversificado, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Cómo nos vamos diversificando, ¿no? Culturalmente. Pero más allá de eso, yo le encuentro una vinculación con los derechos humanos en el sentido más básico, ¿no? O sea, en la motivación, en las circunstancias o en las condiciones que te llevaron a salir y a tomar la decisión de irte de tu país. Si no tienes condiciones, te ves totalmente atrapado, no tienes condiciones para vivir de una manera, contar con salud, contar con una vivienda, no, en unas condiciones mínimas satisfactorias para llevar adelante una vida, pues eso, satisfactoria y sana, todo lo que tú quieras, pues eso te obliga a salir, ¿no? Pero el goce, esas condiciones, el hecho de que existan o no esas condiciones tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, con la efectividad de esos derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos, más allá de todo el reconocimiento jurídico y de que se encuentran allí plasmados en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales y locales y todo lo que quieras, pues a fin de cuentas se vinculan directamente con la cotidianidad de la gente, ¿no? Y si no tienes servicios de agua, no tienes servicios de salud, tu sueldo no te alcanza para comprar comida. Sencillamente tienes que estar raspando comer una vez al día, 2 veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de un montón de ámbitos de los derechos humanos. Entonces sí hay una vinculación totalmente directa. Oye, me estás hablando de derechos humanos universales, digamos. Fíjate que justo en estas semanas hemos estado platicando sobre derechos humanos de la infancia y por ley, la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es así como se llama la ley en México, explícitamente dice que los niños migrantes están protegidos y tienen los mismos derechos que el resto de los niños mexicanos, que son 20 explícitos, ¿no? Derecho a la educación, a la salud, a no ser discriminados, a la vida, en fin, 20. Y los niños migrantes también las tienen. Pero aquí me salta la duda. ¿También los adultos están teniendo sus derechos? Ese ya no fue el ámbito del estudio que hice, pero claro. ¿Cómo ves eso? No, claro, por eso digo que hay como una cara de los derechos humanos que es la del reglamento, la del ordenamiento jurídico. Ajá. y de cómo cada gobierno o bueno, en realidad cada estado nacional hace efectivo o no esos derechos, ¿no? Que a los cuales está obligado, ¿no?, a atender. Pero por otra parte está
lo que en la práctica, lo que en la realidad las personas pueden pueden ejercer, ¿no? Efectivamente. O sea, puede que en el papel diga todo eso, pero a la larga cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica. O sea, si las personas lo están viviendo o no en su realidad, es otra cosa. Yeah. Hay un salto allí. Entonces sí, o sea, como seres humanos hay una Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948, ¿no? Y cada país pues fue ajustando allí sus normativas de acuerdo a eso. Las políticas públicas también, digamos, se diseñan y se implementan en función de eso, ¿no? Sobre todo en términos de como de tratar de satisfacer todos estos derechos que son derechos colectivos. Educación, salud, servicios públicos, por ejemplo. Son derechos que son colectivos y pues que son los que llevan, los que tienen un peso muy, muy significativo en la vida cotidiana de la gente, ¿no? A fin de cuentas. No que los derechos individuales o civiles no tengan importancia, obviamente. Pero eso repercute, de hecho, sobre el derecho a la vida. Porque si yo me enfermo y resulta que no tengo cómo cubrir un tratamiento médico porque mi sueldo no me da y acudo a una institución pública y la institución pública no tiene los insumos para atenderme, o sea, ahí hay una vulneración, estoy atentando, está en riesgo, estoy poniendo en riesgo mi vida, se está poniendo en riesgo mi vida. Fíjate que, bueno, como leí la ley para niñas, niños y adolescentes, pues estoy seguro de que si un niño llega, una niña, a un centro de salud, tiene que ser atendido, a una escuela tiene que ser atendido. Sí. ¿Y con los adultos sucede entonces lo mismo? Debería. Eso es bueno saberlo para que los migrantes de cualquier nacionalidad se sientan protegidos y se sientan con el derecho de que, oye, soy migrante, pero tengo el derecho. Claro, debería. Pero también depende de, por ejemplo, en el tema de salud, depende de cada país, de cómo sea el sistema público de salud. Pero viéndolo así muy genéricamente, como dices, o sea, si estoy hablando de derechos universales, ¿no? Como esa universalidad de los derechos, por supuesto que cualquier persona, de la edad que sea, del género que sea, de la circunstancia que sea, tiene derecho a eso. ¿Tú te sientes protegida? Pues, ¿te sientes tranquila andando por México? Sí, en ese sentido sí. Bueno, yo soy becaria, o sea, para poder estudiar, pues, tuve una beca de CONACYT y bueno, y a uno le amparan todo, ¿no? Todas esas condiciones, pero toda esa gente que está cursando el Darién no tiene ningún amparo, ninguna garantía de nada. Y bueno, y están todas estas organizaciones en la frontera, casas de refugiados, hay un montón de gente movilizada como para prestarles ese apoyo, asistencia médica. Esta amiga que recientemente cruzó me comentó, ella tiene una niña de un añito y a ambas las atendieron médicos. Hay toda, digamos, hay una movilización importante allí de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tratando de atender esas condiciones justamente. A mí me hace pensar que una vez que un migrante cruza la frontera y está en México, ya no es problema del migrante, sino que es problema de México atenderlo en todos los ámbitos, vamos, ¿no? Salud, educación, integridad física, vamos. Claro, y esa es la cosa, o sea, donde sea que estemos, seguimos siendo personas, ¿no? Seguimos siendo humanos y humanas y no hay un punto del territorio que crucemos y digamos, no, aquí no estoy amparado por nada o por nadie. No, porque son territorios nacionales. Claro. Que sean áreas fronterizas es otra cosa, pero en teoría debería haber como allí un... Sí. Y bueno, los hechos también nos dejan ver que sí están padeciendo dificultades, que los tienen, no sé, los venezolanos, luego lo hemos visto más con otro tipo de migrantes de otras nacionalidades que los tienen ahí como que en condiciones difíciles, en centros para refugiados, pero en condiciones muy difíciles. Tanto que incluso han estado ahí
rompiendo vallas, protestando también ellos mismos. Sí, y claro, y a medida que se incrementa más el flujo de personas, obviamente colapsan los pocos servicios que se puedan prestar, por ejemplo, en albergues, ¿no? Uh-huh. Y los espacios son insuficientes, hay todo un tema. Uh-huh. Tengo entendido que en la frontera norte, precisamente por este proceso de expulsión de migrantes que están desde septiembre, creo que fue en septiembre, uh-huh, que se reactivó esta cuestión del título 42 y entonces se está expulsando a la gente. Uh-huh. Y tenía entendido que allí los refugios estaban aún, más colapsados de lo que normalmente están, ¿no? Porque es eso, pues tienes un montón de gente que están devolviendo y hubo protestas. Hubo protestas justamente por eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, o sea, son factores que van allí como sumándose y haciendo de esa una situación pues cada vez más difícil de resolver, la verdad. Oye, como comentaste desde un principio, es una perspectiva personal que tienes, pero ¿cuáles son los problemas de origen en Venezuela para que busquen estas salidas a Estados Unidos? Esencialmente, ¿verdad? Estados Unidos es lo que quieren. En este momento sí hay mayor movilización. Esa es la que más gente está movilizando en este momento. Uh-huh. Lo que pasa es que sí podemos hablar de un periodo de 20 años, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Obviamente hay todas unas circunstancias políticas, o sea, con el inicio, con la llegada de Hugo Chávez al poder, uh-huh, y todo lo que eso generó, ¿no? Por un tema de las posturas políticas y de los proyectos políticos, uh-huh, que se traían, ¿no? Uh-huh. En ese momento comenzó la migración. ¿Eso fue en 99 o 2001? En el 99. 99. Uh-huh. 99. 98 en realidad fueron las elecciones y él seguramente ya en el 99. Pero ya desde ese momento comienza una migración, por supuesto no como la que tenemos hoy día, pero la gente con capital comenzó a salir en ese momento. La gente que tenía temor de un gobierno de izquierda, y todo este discurso del comunismo, y ¿no? Al instante que llegó Hugo Chávez fue allí comenzó a salir gente. Pero digo, ese discurso de socialismo, de comunismo. Claro, ese fue su proyecto político siempre. Claramente siempre fue un proyecto socialista, o como se concibió él, concibió su equipo en ese momento lo que era socialismo. Y lo que sí es cierto es que era un gobierno que traía un proyecto totalmente distinto a lo que se venía, lo que se conocía, ¿no? Hasta ese entonces. Y y de democratización de instituciones, un montón de cosas, ¿no? El tema del bienestar justamente del grueso de la población, de buscar, ¿no? El bienestar de la mayoría empobrecida, de la mayoría pues que siempre estuvo en esas condiciones, ¿no? Históricamente. Entonces ya en ese momento se generan todos estos temores y ya comienza a salir gente, pero no es cualquier gente. En ese momento salen o empresas comienzan ya a poner como que a invertir en Colombia, a invertir en otros sitios, en otros países. ¿Empresas extranjeras o empresas venezolanas? Empresas nacionales, empresas nacionales. Y algunas son, evidentemente, ya llevan años instaladas en otros países y comienzan como que ese proceso de migración también, ¿no? Y que a la larga todo eso fue llevando a la debilitación del aparato productivo en Venezuela, ¿no? Eso sumado a otras cosas. Y nos fue desencadenando en la crisis socioeconómica que se vive, ¿no? Entonces ya en ese momento hubo como una oleada y comenzó todo ese proceso, ¿no? Luego viene así como una oleada fuerte de gente, como te digo, gente profesional. Mucha gente muy talentosa, muy reconocida, con trayectorias en Venezuela, y comienzan también a salir.
Y entonces, claro, las circunstancias en que esas personas salen son distintas, ¿no? Ya llegan con una trayectoria atrás, y llegan con condiciones económicas a distintos países. De América y de Europa y del mundo en general, ¿no? Y comienza a salir esa gente. Porque es muy diferente migrar, y tú lo ves en las leyes de cualquier país, de la mayoría de los países que yo he podido revisar. Y para tú solicitar una visa, si tú demuestras un estado financiero suficientemente sólido, eso basta para que te den la visa. Y entonces, pero quien no cuenta con eso tiene que buscar entonces otras maneras de obtenerla. Entonces en ese momento migraron esos que tenían un soporte financiero. Y entonces ingresan a esos países como digamos que sin problema, ¿no? Pero ya luego comienza a recrudecer las cosas y bueno, y va siendo así como por oleadas y oleadas y oleadas. Recuérdanos, Hugo Chávez murió ¿en qué año? Y en ese momento, claro, dejó de ser presidente. 2014, si mal no recuerdo. No recuerdo en este momento. ¿Y a partir de ahí hubo una siguiente oleada o se mantiene? Sí, esto? claro. Sí. Más o menos. Además fue un periodo, un momento de mucha incertidumbre, justamente, ¿no? Por saber, bueno, la continuidad o no de ese proyecto político. Y bueno, ya después de eso, de 12, 14 años de ese proyecto en marcha, ya viendo los errores cometidos, viendo, ¿no?, las fallas que se habían obtenido, entonces pues eso también generó como mucha incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué? Y la figura de él fue siempre así como muy central, como que mantenía cohesionado a todo un montón de agentes, ¿no?, de gente que forma parte del gobierno, y a él salir de allí fue así como que cada quien comenzó a buscar su propio camino y su propia forma de hacer las cosas, entonces se volvió aún más caótico. Y la vinculación con los o más bien la situación de derechos humanos en Venezuela, ¿cómo la catalogas? Mira, ahorita tenemos ya desde hace unos añitos para acá, recientemente, hay una situación impresionantemente en incremento, o bueno, que ya es como sumamente evidente, de persecución política, de criminalización de la protesta social. Hay de verdad que es muy preocupante lo que está sucediendo en ese sentido. Hay no sé cuántos presos políticos ya, hay desaparecidos por estos temas. Y bueno, de verdad, cierre de emisoras de radio, cierre de medios alternativos. Y bueno, la gente sigue igual allá, la gente sigue buscando las maneras, ¿no?, de seguir resistiendo y también de mostrar de marcar su posición y de mostrar su crítica, ¿no?, ante lo que sucede. Y la verdad que en esos términos se ha agravado, aparte de todas las circunstancias socioeconómicas o de todos estos derechos colectivos que te decía, que son sumamente precarios hoy día, sumamente precarios. Se le suma esto que ahora es mucho más visible, ¿no? Y un manejo de las leyes así terrible, ¿no?, a conveniencia para bueno, eso, para encarcelar mucha gente, para hacer muchas cosas que son muy lamentables en términos de eso, en términos de derechos humanos. ¿Tú eres activista o simplemente estás preocupada por la situación y eso te lleva a estar atenta a los derechos humanos? Sí, pues desde que tuve esta experiencia, bueno, para empezar, creo que como antropóloga, es imposible no ver esas realidades, no preocuparme por esas realidades, no sentir empatía por la gente que está siendo violentada por todas las situaciones que están ocurriendo, ¿no?
Y a eso le sumo que, bueno, la experiencia que tuve en esta institución, que me permitió conocer tantas personas, tantas realidades, que bueno, que tengo como una sensibilidad y una empatía automática casi con esta gente, ¿no? Con las personas que se encuentran en esas circunstancias. Y bueno, no participo en este momento en ningún espacio en específico de activismo o algo por el estilo. Sí quisiera como reactivarme en ese sentido, ¿no? Hacerlo, ya salir de mi propio espacio y colaborar, buscar algún espacio donde pudiera colaborar. Llevo pensando en eso ya un tiempito. Vamos a ver qué surge. ¿Y cómo es la actualidad también de parte de la oposición al gobierno oficial? Bueno, la oposición. Si se puede saber de... Sí, no, ¿en qué quedó todo otra esto cosa, es impresionante. O sea, allí es evidente que hay muchas alianzas por intereses económicos. La gente evidentemente está decepcionada, cansada. O sea, no hay nada de credibilidad o sea, es muy poca la cantidad de gente que realmente sigue creyendo en estas figuras políticas. Yo tengo así como punto de inflexión en el año 2018, si mal no recuerdo. Sí, creo que fue en el 2018 se lanzó un referéndum constitucional, ya en el gobierno de Maduro propiamente, una locura también, ¿no? Para sencillamente ampliar su capacidad de su poder y ya, ¿no? El control, o mejor dicho, el control sobre muchos ámbitos, sobre muchos temas. Y recuerdo que hubo unas marchas a nivel nacional que se convocaron. Yo estaba allá, obviamente, yo participé y era impresionante la cantidad de gente que salió a las calles. Así como no se veía desde el año 2002, cuando estaba iniciando Chávez su gobierno y esta oposición estaba así como en el top de su popularidad, y se movilizaron millones de personas en las calles en ese momento, en todo el país, quiero decir, ¿no? Por lo menos 1 millón de personas, no lo sé. Y en este momento fue así igualmente masivo. Y entonces, bueno, todo en el discurso de la oposición era así, mira, y se va a lograr el cambio de gobierno y no sé qué, y tú veías a la gente, ¿no? También escéptica, pero muy cansada ya por las circunstancias. 2018 estaba la crisis en uno de sus momentos más duros, el desabastecimiento, un montón de cosas. Y eso, mira, fue así, yo digo que ese fue como el último suspiro. Ya después de eso, o sea, fue aún más en picada la oposición, porque evidentemente no representaron realmente una solución, una salida a la crisis, nada, no, absolutamente nada. Y desde ese momento la poca credibilidad que tenía, yo creo que la perdió desde ese mismo momento y ya. Sí. Y toda esta locura de un presidente paralelo, Guaidó y todo esto también. O sea, la verdad que fue impresionante. ¿En qué está ahora actualmente Guaidó? No tengo idea. Lo último que vi es que estaba, no sé, fue como un meeting, algo así, en una comunidad, y le lanzaron cosas. No, hay un rechazo. No hay, mira, es muy lamentable porque el descontento está. Es evidente el descontento. Hay tanta gente tan valiosa que pudiera aportar tantas ideas y tantas soluciones, pero precisamente por no digamos, ubicarse y regirse y seguir una línea política de partido único y todo lo demás, esa gente que echan a un lado, son personas a las que pues no les conviene en realidad tenerlas allí en esos espacios, porque van a revolucionar justamente. Entonces sí es muy lamentable que no podamos decir que tenemos una oposición verdadera y no, la oposición es la propia gente, la propia población venezolana que está allá adentro y que sigue resistiendo y que sigue
echándole pierna, ¿no? Y de los que están afuera, que también siguen contribuyendo con eso de alguna manera. Comentabas que hay empresarios, persona con capacidad económica para haber salido y se fue desde hace 20 años, pero todavía hay un sector empresarial, supongo, que se mantiene ahí. Sí, claro que sí. Y de hecho, para mantenerse allí tiene que haber, obviamente, acuerdos, ¿no? En términos de eso, en términos de... Sí, bueno, la permisología, el espacio, la posibilidad que los entes gubernamentales les dan para que ellos puedan accionar, ¿no? Pero también hay como una nueva clase de empresarios o de gente que está acumulando allí riqueza de alguna manera y que está vinculada, digamos que en apariencia se vincula de pronto al gobierno actual, pero sencillamente es eso, como para obtener, la facilidad con el tema de las importaciones, hacer importaciones. Tenemos control cambiario en Venezuela. Entonces, y existe un valor de la divisa para la adquisición, por ejemplo, solo de bienes de primera necesidad. Estamos hablando de alimentos y medicina. Y eso en realidad fue un caldo de cultivo para un montón de gente que se está enriqueciendo a costa de eso, ¿no? Entonces, mientras gente cercana o no al gobierno que pudo, obtener permisos y montar empresas importadoras. Yo no sé cuántas empresas importadoras hay ahora en Venezuela, pero eso crecieron impresionantemente. Y te venden ahora en Venezuela productos de importación carísimos, o sea, que son incomprables para el grueso de la población, pero los compran con un dólar preferencial porque son artículos de primera necesidad. Entonces, esa es otra clase también de empresarios que ahora existe. Bien. Oye, nos quedan 9 minutos por ahí. ¿Tu perspectiva a futuro, cómo lo ves para derechos humanos, para migraciones? Mira, está complicado porque, por la cantidad de personas, hablando en términos de Venezuela, ¿no? O es lo que puedo percibir, la cantidad de gente que ya está, digamos, rodando, está circulando por todo el continente, sin contar Europa u otros países. Es complejo, cada país, sobre todo en Sudamérica, prácticamente todos los países, a excepción de Bolivia, si mal no recuerdo, tienen, ya modificaron sus reglamentos migratorios y nos exigen visa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un proceso allí de la gente que se quiere quedar, que es la mayoría que quiere quedarse en esos países, de regularización ahora en esos países, y que se hace también un poco difícil, ¿no? Eso contando, digamos, los que ya estamos por fuera, ¿no? Y cómo establecernos de una manera legal y todo lo demás, ¿no? Es complejo, y cada cada país además tiene su cuerpo de leyes que lo determina cómo hacerlo. Sí. Y el tema es cómo disminuir entonces el flujo, la salida de la gente de allá sigue sin haber condiciones para que la gente se quede, para que nos quedemos. ¿Qué pesa más, las condiciones políticas o las condiciones económicas? Socioeconómicas, evidentemente. Ya. Que son derivadas obviamente de decisiones políticas, pero esas condiciones socioeconómicas son las que tocan directamente la vida de las personas, o las que las personas perciben directamente, y es, por supuesto, que pesa más eso. Y en ese sentido, en México va a ser difícil que encontremos óptimas condiciones económicas, y por eso se busca Estados Unidos. Bueno, ustedes tienen cuántos años en ese proceso, ¿no? De una población saliendo para allá en busca de, ¿no? Pero mira, en términos de las condiciones en Venezuela están bastante duras, la verdad.
van como cambiando de cara de pronto, ¿no? Por ejemplo, no hay desabasto. Por ejemplo, yo sí viví el momento del desabasto. Hoy día no lo hay, pero los precios de los productos son sumamente elevados y los sueldos no te alcanzan para eso. Y es complejo, la verdad. Entonces yo no creo que esto vaya a detenerse. Yo creo que hay, por supuesto, ¿no? Como todo, hay como altos y bajos en el proceso. Pero va a continuar. Mientras no haya condiciones, no se ofrezcan condiciones en Venezuela para vivir con dignidad, como se dice, pues va a estar difícil. Y tú que tú estás en la fase de estudiante, ¿qué está haciendo de los estudiantes, de los universitarios? ¿Su opción también es salir del país o qué están haciendo? Yo no lo había visto, de hecho, como de esa manera, pero a fin de cuentas los estudios son una salida. Una salida, eso pues en otras circunstancias. Pero en un principio, yo en lo particular, pues ya muy en lo personal, yo siempre quise venir a México a hacer posgrado, ¿no? Pero a fin de cuentas fueron las condiciones de allá las que me empujaron a buscar ayuda de mis amigos y por supuesto yo todo el apoyo para que yo saliera. Y bueno, ya salí, voy a estudiar, voy a hacer el posgrado, pero a fin de cuentas, ahora que yo estoy siendo consciente que en realidad fue una forma de salir. Código Libre.